Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Señora presidenta, señoras y señores diputados, pretendo en este turno hacer unos breves comentarios sobre algunas de las intervenciones que se han producido, intentando no repetir conceptos. Creo que es positivo que algunas cosas queden en el diario de sesiones. El objetivo de esta comparecencia, como ustedes saben muy bien, era explicar por qué yo no asumo, o me niego, exactamente es la expresión que se utiliza, a asumir responsabilidades políticas sobre determinadas actuaciones de mi partido. Como señalé en mi primera intervención y hemos debatido aquí en innumerables ocasiones sobre esta materia, esta es la 53 oportunidad en la que yo subo a esta tribuna o respondo desde mi escaño a cuestiones relacionadas con el asunto que nos ocupa. Y seguiremos haciéndolo así, como les he dicho antes, siempre que ustedes lo estimen por oportuno y conveniente. El motivo por el que estoy hoy aquí, según se nos ha explicado y se ha intentado argumentar por algunos, es que tuve que declarar como testigo en la Audiencia Nacional. Por tanto, debo responder sobre dos asuntos. El primero, al que me he referido en la intervención anterior, por qué me niego a asumir responsabilidades políticas, y, en segundo lugar, tengo que explicar mi situación como testigo en la Audiencia Nacional, cosa que paso a hacerlo ahora. No voy a reiterar, porque, insisto, ya lo he explicado de manera clara en mi primera intervención, lo que son las responsabilidades políticas, pero sí hay algunas cosas que me gustaría volver a repetir. Primero, yo no me opongo a que se me exijan responsabilidades políticas. Segundo, es una de las funciones más importantes que tiene esta Cámara. Tercero, además, como he señalado antes, la facultad de exigir responsabilidades políticas la tienen ustedes en exclusiva. Y esto es muy razonable porque si ustedes eligen, como siempre ocurre, al presidente del Gobierno y le dan su confianza, pues tienen ustedes también el derecho a reiterarle su confianza. Como todos ustedes conocen, lo he explicado antes, eso en otras oportunidades no era así, generaba muchas disfunciones a la hora de gobernar y hoy las constituciones modernas, y entre ellas los españoles, establecen un procedimiento que es la moción de censura para exigir responsabilidades políticas a los gobernantes. Eso es el concepto de responsabilidad política. Como ustedes saben, hace 2 meses y después de 30 años se planteó una moción de censura aquí. El resultado no lo voy a reiterar por conocido y yo, como señalé antes, tengo la obligación con esta Cámara y con la mayoría de ciudadanos españoles que nos votaron en su día de continuar gobernando y afrontar los temas que importan. Uno de ellos es este del que nos estamos ocupando aquí al conjunto de los españoles. Y paso a explicar, en segundo lugar, mi presencia en la Audiencia Nacional como testigo. Voy a intentar dejar claras, en fin, algunas ideas, porque he escuchado algunas cosas que francamente me han dejado sorprendido. Yo he comparecido efectivamente en la Audiencia Nacional. Tengo que decir que he comparecido como testigo para hablar de asuntos de mi partido, no de asuntos que me afecten como presidente del Gobierno, que es exactamente lo que ha ocurrido en las 52 oportunidades en las que he comparecido aquí. Hoy también se me ha hablado de mi actuación no como presidente del Gobierno, sino como presidente de un partido, algo que, como dije en mi primera intervención, ciertamente pasó desapercibido. Nada tiene que ver con la exigencia de responsabilidades políticas que dice la Constitución española, que habla de las responsabilidades políticas del presidente del Gobierno. Por tanto, hablo aquí, tengo que entenderlo en mi condición de presidente del partido. Y, como he señalado antes, de lo que se trata es de juzgar las actuaciones de mi partido. Por eso me parece ciertamente sorprendente, y permítame que se lo diga así, que haya algunos intervinientes en el día de hoy diciendo no, que es que el Partido Popular tiene más corrupción que otras fuerzas políticas y, por tanto, no nos parece justo que se cree otra comisión de investigación en otra Cámara diferente de esta. Aquí se ha creado por mayoría y en el Senado se ha creado por mayoría. Yo es que creo que es muy importante, y me sumo a las palabras que acaba de pronunciar el portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando, que se nos aclare, igual que el Partido Popular aclara
todo aquello por lo cual se le piden explicaciones por parte de algunas cosas que son importantes. A mí, si hay un partido político que se ha financiado con el dinero de Venezuela y de Irán, me importa. Y me gustaría que en una comisión de investigación se dieran explicaciones, porque eso es muy importante. Señorías, yo he comparecido en condición de testigo. Como lo hizo usted, señora Robles, lo recordará, en su día, cuando declaró ante el juez Gómez de Liaño que la Guardia Civil, que entonces dirigía usted, entorpeció la investigación efectuada por la Policía Nacional en el caso de Lasa Zabala, entre otras cosas. Señoría, usted compareció como testigo y no fue condenada. No se abrió contra usted juicio oral. Tampoco se le imputó y tampoco se le investigó. Usted fue como testigo y a nadie se nos ocurrió decir en aquel momento nada sobre ese asunto ni reprocharle el contenido de sus declaraciones que conocimos a través de la opinión pública. Entonces, claro, señoría, al final llega un momento en que o nos tomamos las cosas en serio o acabaremos teniendo un problema, porque, claro, la pregunta que cabe hacer es, ¿un dirigente político puede acudir a un tribunal como testigo o debe dimitir cuando se le cite? Porque esta es la pregunta que cabe hacer. Hasta ahora el debate era, no, cuando sea imputado, cuando sea investigado, cuando se le condene. ¿Cuándo liquidamos la presunción de inocencia definitivamente? Ahora ya no puede uno ni ser testigo en un tribunal. Señorías, es que eso me parece muy poco serio, pero es que además... Señoría, pero a mayor abundamiento, es que yo soy testigo en ese juicio porque lo han pedido ustedes. Lo ha pedido Haddade y cuando yo estuve allí a mí me interpelaron, aunque era un testigo, Haddade, el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana y el Partido Socialista de la Comunidad de Madrid y nadie más. O sea, me piden que vaya como testigo. Respondo a las preguntas que me hacen, me traen aquí y ahora me exigen responsabilidades políticas. Oiga, por favor, un poco de nivel. Y luego me dicen que no hay que politizar la justicia. Señoría. Claro, no hay que politizar la justicia, pero luego critican que mi coche entre por un garaje y que me sienten en el sitio que los propios tribunales decidieron que me siente. Oiga, yo ni decidí sentarme allí, ni mi coche entró por donde yo dije, sino por donde dijeron los tribunales. Por tanto, respete usted lo que digan los tribunales. Dice que le ha sonrojado mi intervención en el acto en el que respondí a las preguntas de diferentes personas en la Audiencia Nacional. A mí la suya de hoy no me ha sonrojado, porque conociéndola no esperaba otra cosa diferente de la que he escuchado. No me ha generado ni el más mínimo problema ni me ha producido ninguna sorpresa. Señoría, ¿qué le estoy diciendo? Pues que he ido a la Audiencia Nacional como testigo, igual que usted, y que yo a usted no le he reprochado nada, ni nadie se lo ha reprochado, y que fui a petición suya, y que le pido un poco de pudor, porque si no será muy difícil que me la pueda tomar en serio. Eso es lo que he querido decir. Permítame que le diga algo más. Silencio, por favor. Silencio. Cuando los tribunales están investigando, no es necesario abrir una comisión parlamentaria. Es importante que ahora los tribunales puedan analizar con calma, investigar los hechos y depurar si ha habido responsabilidades. Cuando hay procedimientos judiciales, no es necesario abrir investigaciones parlamentarias.
Fin de la cita. Usted refiriéndose al antiguo gobernador del Banco de España. ¿Pero esto qué pasa? ¿Solo se les aplica a ustedes y a nosotros no se nos aplica? ¿Ese es el concepto de la equidad que ustedes tienen? Señorías, eso no es un ejemplo de equidad. Eso es la ley del embudo, al que se refirió hoy aquí un interviniente. Y esto no está bien. Señorías, tampoco está bien lo que hacen ustedes cuando hablan de presunción de inocencia. Usted, preguntado por la financiación irregular de Podemos a través de presuntos pagos de Venezuela e Irán, dijo que usted no opinaba, porque usted tenía que luchar por la presunción de inocencia de todo el mundo. Fin de la cita. ¿Sobre la mía tiene algo que decir o soy de peor condición que el señor Iglesias? Esa es la pregunta que cabe hacer. Señoría, usted ha dicho también que hasta que no se abra juicio oral, el diputado no debe abandonar el escaño. Este es un asunto sobre el que hemos debatido, probablemente no con mucha racionalidad, en diferentes ocasiones en esta Cámara. Oiga, y el testigo sí debe. Es decir, ¿qué quiere decir usted con esta petición de responsabilidades políticas? Esa es otra de las preguntas que me gustaría que me respondiera usted aquí. Yo, señoría, con absoluta franqueza, la falta de equidad es uno de los peores lastres para luchar con eficacia contra la corrupción. Sí, porque si usted lo que hace alguien de su partido lo trata de una manera y lo que hace otra persona que no es de su partido lo trata de otro, estamos en un caso de equidad y así será imposible luchar con eficacia y sobre todo con justicia ante la corrupción. Como le he dicho antes, eso es lo que se llama la ley del embudo. Y eso no está bien, señora Robles. Eso es una cosa muy fea. Y entonces tiene usted que rectificar y empezar a cambiar su forma de actuar. Usted no es un agente judicial, usted es un diputado, nada menos que el portavoz del grupo parlamentario de su partido, si es que usted tiene partido, que eso no lo sé. Señoría, le voy a hacer algunas peticiones concretas. La primera, usted puede citar aquí cuando estime oportuno y conveniente a quien quiera. Y yo, si tengo que venir, vengo, como he hecho siempre y como iré a esa comisión de investigación. Me gustaría que todos los demás tuvieran la misma disposición que tengo yo para hacerlo, más que nada por el mantenimiento de un criterio de equidad y de justicia. Y sobre todo le pediría, porque esto es importante, créanme de verdad que es importante, que cuando hablemos de presunción de inocencia, cuando hablemos de politización de la justicia, cuando hablemos de cuándo tiene que abandonar sus responsabilidades políticas un alto cargo, que no sé si tiene que ser cuando se abra el juicio oral, cuando alguien lo denuncie o cuando aparezca en la portada de un periódico, no lo sé, apliquémonos todos el mismo criterio. Ese sí que era un excelente acuerdo en esta materia. Vamos a empezar a dejar de tirarnos los trastos unos a los otros y fijemos unas reglas de juego que se nos aplique a todos, a los 350 que hay aquí. Porque la falta de equidad, como decía antes, es muy mala para ser eficaces contra la corrupción. En cambio, las reglas de juego, que por ser reglas de juego son iguales para todo, nos pueden permitir avanzar y mucho en la buena dirección. Y vamos a intentar entre todos hablar de reformas. Hoy hemos escuchado a muchos intervinientes. Claro, yo he tenido que explicar una vez más las reformas que ha planteado el Gobierno en esta Cámara y que se han aprobado. Probablemente dijeran, ha sido una exposición excesivamente larga y prolija, pero es que ustedes deberían reconocer también algunos de los esfuerzos que hemos hecho, porque los hemos hecho. He citado en esta Cámara 10 leyes que han sido importantes
y que afectan y mucho el funcionamiento de los partidos. ¿Podríamos hacer más? Sin duda. El señor Rivera ha planteado algunas cosas, otras personas han planteado otras diferentes. Se puede hablar de todo, pero lo que nadie puede decir es que el Partido Popular no ha dado pasos en la buena dirección en materia de reformas, para mejorar los controles, para mejorar las sanciones y también en el aumento de los medios personales y materiales. ¿Se puede hacer más? Sin duda, como en cualquier sector de los que le ocupa a cualquier administración pública. Pero, desde luego, hemos intentado dar pasos en la buena dirección y yo, desde luego, seguiré haciéndolo. Señorías, creo, como acabo de decirle, que algunas cosas se han hecho. Las hemos hecho para mejorar los controles, las hemos hecho para mejorar el sistema de sanciones, las hemos hecho en el aumento, como recordaba ahora mismo, de los medios personales y materiales. Creo que las personas que, por razón de sus responsabilidades, tienen que luchar contra la corrupción están actuando con absoluta independencia. Está produciendo eso que muchos casos que son muy antiguos salgan a la luz y que se sancionen. En suma, que cada vez el Estado sea más eficaz en la lucha contra la corrupción. Eso es así y usted, señora Robles, sabe que es así, porque si no, no hubiera dicho lo que le voy a recordar. 2017, mayo. Me congratula que los casos que están saliendo a la luz sean del pasado. Yo diría que ahora el corrupto tiene más miedo a ser descubierto. Hace años yo creo que había una impunidad absoluta y una total relajación. Hombre, yo no creo que hubiera hace años una impunidad absoluta y una total relajación, entre otras cosas porque usted fue secretaria de Estado de Interior y con ese es prácticamente imposible que eso fuera así. También dijo usted que la justicia hubiera sido más dura con la corrupción, a lo mejor no habríamos llegado a la situación actual. Hombre, yo tampoco creo que se le pueda decir a la justicia que hace años no era más dura con la corrupción. Lo que sí quiero decir es que usted misma, probablemente sin esa intención, probablemente no, seguro que sin esa intención, pues reconoce que hemos dado muchos pasos en la buena dirección. Y le invito a usted a sumarse a otros muchos que intentaremos dar, insisto, para lograr una mayor eficacia. Voy terminando, señorías. Yo he intentado en esta breve intervención de réplica explicar cómo se exigen las responsabilidades políticas en nuestro país. He intentado señalar que ser testigo en un procedimiento judicial no es ningún deshonor para nadie. No he entrado en el debate de algunos temas muy concretos que me han planteado, porque ya los hemos debatido en un sinfín de oportunidades. Por supuesto, no he hecho aquí un análisis prolijo de lo que ha sido mi intervención ante los tribunales, entre otras cosas porque, como muchos de ustedes han dicho en diferentes oportunidades, oiga, una cosa es el Poder Judicial y otra cosa es el Parlamento. En el Parlamento se controla al Gobierno, aunque aquí se controla a los partidos también, sobre todo a uno, pero es evidente que estamos en una situación que no es lo mismo el Poder Judicial que el Poder Legislativo. He opinado, como han hecho otros intervinientes, sobre la oportunidad de este debate y también he dicho que yo estoy dispuesto, porque es mi obligación, a responder y a venir cuantas veces ustedes por mayoría así lo digan. Y lo que sí me gustaría resaltar es que mi obligación, ya le he explicado antes por qué, es gobernar y seguiré haciéndolo. Yo creo que hay un futuro lleno de oportunidades. Creo que en una situación como esta que estamos viviendo hay dos maneras de actuar. Una de ellas es construir y otra de ellas es poner zancadillas. Es evidente que hay gente que no tiene más objetivo que este segundo al que acabo de hacer referencia, pero como yo tengo la obligación de gobernar, intentaré con aquellos grupos que pueden construir, probablemente con algunos en unos temas y con otros en menos temas, pues hacer que este país siga hacia adelante. Pienso que hay un futuro lleno de oportunidades. Hemos superado una situación muy difícil, hemos pasado los peores momentos de la crisis. Hoy crecemos como nadie, ya son 4 años consecutivos, 3 años por encima del 3%, tras 5 años en negativo. Somos los que más crecemos en Europa y creamos más empleo. Y bueno, tenemos que seguir trabajando porque todavía hay que crear mucho empleo y todavía hay muchos españoles en situación de dificultad.
Es verdad que hay gente que nunca va a reconocer nada de lo que yo estoy afirmando ahora porque su hábitat natural es la desgracia de los demás. Si los demás no tienen problemas o si todo no va mal, pues ellos lo tienen muy difícil, porque han nacido precisamente por eso. Pero eso son gajes del oficio que yo, como presidente del Gobierno, pues estoy dispuesto a afrontar, entre otras cosas, vuelvo a señalar porque es mi obligación, con total naturalidad. Los retos de futuro no son menores. Hoy hemos hablado, no voy a reiterarlos, además de economía, de otros dos asuntos que saben son capitales y que le preocupan a todos los españoles. Y a mí me gustaría, en fin, que fuésemos capaces, independientemente de que cada X tiempo hablemos sobre este asunto, de intentar construir algo en positivo. Al fin y a la postre, pues somos uno de los grandes países europeos, el país número 12 del mundo en Producto Interior Bruto, y tengo la absoluta convicción de que a poco que actuemos con sentido común, con una cierta capacidad constructiva, las cosas irán mucho mejor en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Robles Fernández.